primera Navidad, escrita por Paul H. Dunn, del libro electrónico El significado de la Navidad. Había un hombre que creía que la Navidad era, como muchas otras cosas en la vida, una simple farsa. Este hombre no era una mala persona, era un tipo bueno, decente, generoso con su familia y justo en su trato con los hombres. Pero él no creía en la encarnación de Dios en el seno de la Virgen María, lo cual la iglesia lo celebraba el día de Navidad. En verdad siento apenarte. Él le dijo un día a su esposa que era una católica comprometida, pero no puedo entender que Dios se volvió hombre, para mí no tiene ningún sentido. En Nochebuena su esposa y sus niños fueron al templo para asistir a la misa. El hombre rechazó acompañarlos pues manifestó sentirse como un hipócrita. Es mejor que me quede en casa, esperaré por ustedes, agregó. Luego que su familia partió para el templo, la nieve empezó a caer fuertemente, desatándose una tormenta. Se acercó a la ventana de su sala y miró cómo los copos caían con más fuerza sobre el suelo y se formaban grandes cerros de nieve. Si nosotros debemos tener Navidad, pensó, es bueno que ésta sea blanca. Regresó a su silla y empezó a leer su periódico. Tras unos minutos fue sobresaltado por el sonido molesto de un ruido, que fue rápidamente seguido por otro y otro. El hombre pensó que alguien estaría tirando bolas de nieve muy cerca de la ventana de su sala, o en todo caso contra ella. Cuando fue a la puerta para averiguar qué pasaba, encontró que una bandada de pájaros se había colocado en medio de la nieve. Ellos habían sido sorprendidos inesperadamente por la tormenta, y en su búsqueda por algún refugio, habían intentado ingresar a la casa por la ventana topándose contra el fuerte vidrio. No puedo permitir que estas criaturas se queden ahí toda la noche en medio de la nieve y el frío, pensó el hombre. Pero ¿cómo puedo ayudarlos? Entonces recordó el granero donde se guardaba el pequeño pony de sus niños. El granero podría proporcionar calor a las aves. Se puso su chaqueta y guantes y rápidamente se dirigió al granero. Abrió las puertas y encendió la luz, pero los pájaros no entraron. Seguro que la comida los atraerá, pensó de nuevo. Regresó a su casa, buscó pan y sacando la miga la roció sobre la nieve formando un sendero hasta el granero. Pero las aves tampoco ingresaban al granero. Por el contrario, permanecieron quietas, sin hacer el mínimo movimiento. El hombre desesperado empezó a agitar sus brazos en dirección al granero, haciendo señas de que ingresasen en él. Pero las aves no hicieron caso a sus señas. Ellos me encuentran una criatura extraña y espantosa, se dijo el hombre a sí mismo. No hay manera de que ellos piensen que pueden confiar en mí. Si solo yo pudiera ser pájaro por algunos minutos, podría entonces guiarlos hasta el granero y salvarlos. Tan pronto finalizó esas palabras, las campanas de la iglesia empezaron a sonar. El hombre permaneció en silencio durante algún tiempo mientras escuchaba las campanas que repicaban una y otra vez anunciando la llegada de la Navidad. Entonces el hombre cayó pesadamente de rodillas sobre la nieve y susurró: ahora entiendo por qué tuviste que hacerlo. Muchas gracias y les deseo a todos una muy feliz Navidad.